La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad y tu dignidad excede las riquezas de este mundo. Cuando tu corazón logró alcanzar, tu humildad se rinde a ti. Cuando todo alrededor es sombras al lado de tu adoro a ti, te adoro a ti, la razón por la cual yo vivo es para la razón por la cual yo vivo, sí, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para
Primera Timoteo, capítulo 4, el día jueves de la semana pasada. Lo leímos muy así, de lectura nada más, y no lo meditamos. Es un pasaje que nos habla acerca de la doctrina de hombres, de demonios, doctrina que no es de Dios, enseñanzas que ya dijimos que doctrina quiere decir enseñanza, y que tenemos que tener cuidado. Ya hablamos de la doctrina que es de Dios, de la doctrina que el Señor Jesús dejó compartida a sus discípulos para que la continuaran compartiendo. Eso ya lo vimos la semana pasada. Y también hablamos de doctrina de hombres en otro pasaje, en donde realmente son doctrinas muy acomodadas, muy ¿qué se dice? A intereses personales que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Vimos falsas doctrinas también la semana pasada, y ahora vamos a ver doctrina de demonios. Verso número 1 del capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Aquí está la base de lo que vamos a comentar, a participar. La misma Escritura dice que es doctrina, que son enseñanzas de demonios, que su fuente viene de Satanás, su fuente viene del diablo, su fuente viene del mal, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para, con acción de gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ok, eso lo vimos la semana pasada también. Incluso tuvimos una explicación de la oración por la comida. ¿Se recuerda o no? Sí, dimos una explicacioncita en base de ese pasaje de cómo orar también. No solo así como dijimos, amén, y vámonos. No, tenemos que, tienen ciertas, ¿qué se puede decir? Está compuesta por varias cositas la oración por los alimentos. Es bíblico orar por los alimentos, pero hay que hacerlo bien, así como lo explicamos la semana pasada. Así es de que, Padre que estás en el cielo, damos gracias por la oportunidad esta noche de compartir tu palabra, compartir tu mensaje. Agradecemos, Señor, por ello, y te suplicamos que con tu ayuda, Padre, podamos realizarlo. Oramos por Eduardo Sinei y Elba Estela Ortiz, miembros de la iglesia en el Parcelamiento de Los Ángeles, por quienes clamamos, oramos especialmente por ese trabajo que tiene problemas mi hermano, y que creemos, Señor, que clamando a ti, suplicándote, pidiéndote, Señor, que intervengas y que puedas resolver, es posible. Sí, Señor, por eso lo hacemos, porque creemos por la fe que tú puedes hacerlo. Por su esposa que está embarazada, dice que tiene el desarrollo de su bebé. Por lo tanto, también suplicamos, Señor, por favor, pongas tu mano en su cuerpo y que todo continúe de una manera correcta y buena. Gracias, Padre, oramos por ellos, oramos por mi hermana Amalia, gracias por su cumpleaños, gracias por esa bendición. Bendecimos a su familia en el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, queremos entonces entrar en detalle a ciertos pasajes
y cierto comentario acerca de que para que se desarrollen estas dos formas de enseñanza y de doctrina, hay dos fuentes, hay dos promotores, hay dos generadores. Por ejemplo, tenemos que entender que para seguir predicando el mensaje de Jesucristo, para seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación, que es doctrina y es enseñanza, es lo mismo, para que corra ese mensaje de vida eterna, de perdón, de gracia, de transformación, tiene Dios como fuente de ese mensaje que buscar, elegir, llamar y enviar elementos útiles, como por decir hombres o mujeres. Dios tiene que hacerse de personas para poder transmitir, para poder continuar predicando la enseñanza o la doctrina de Dios, que hoy nosotros conocemos como ese mensaje que transforma, que llama, que invita a acercarnos a Dios, a creer en el Señor por fe, a esperar en Él su liberación, su perdón, su reconciliación, su presencia en nuestra vida y experimentar una vida nueva. Para ello, Dios se hace de personas, de un individuo. Lo mismo sucede en la doctrina opuesta. Lo mismo sucede para que corra el mensaje mentiroso, el mensaje de destrucción, el mensaje seductor, el mensaje malicioso, el mensaje de muerte que Satanás generó. Utiliza también elementos para que eso se pueda desarrollar. Me imagino que lo transmite primero a sus líderes espirituales, como demonios, como espíritus, como legiones, etcétera, etcétera. Y estos, para poderlo transmitir al alma de la persona, pues necesitan un cuerpo, necesitan a una persona también. Entonces también localizan, eligen, llaman y envían personas ya con ese mensaje, con ese propósito de engañar, de hacer tropezar o de ganar almas, no para una vida eterna, sino almas para muerte eterna, para el infierno. Porque ese es el propósito de Satanás. Es el propósito de la doctrina de demonios. Ese es el propósito de la enseñanza de demonios. Que las personas escuchen esa enseñanza, que las personas, sean cautivadas por esa doctrina y formen parte de ese trabajo que Satanás está haciendo por medio de personas, líderes que se han prestado, que han sido aceptos a la invitación del enemigo a promulgar, a promover la doctrina de demonios, la doctrina de Satanás. Usted sabe que en un país como los Estados Unidos existen los templos satánicos. Templos satánicos. Existe abiertamente la iglesia satánica. Existe abiertamente sacerdotes satánicos, líderes satánicos, y no estamos lejos de que hayan diáconos y diaconisas satánicas. O sea, es una organización paralela
a la organización de Dios. Satanás es un imitador totalmente. Satanás hace todo lo que el Señor hace, lo único es de otro color y con otro propósito, con otro fin, pero se maneja de la misma manera. Claro, la doctrina de Dios, el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio de las buenas nuevas, pues ha crecido de una forma extraordinaria. Dios ha trabajado con sus líderes, con sus siervos, con sus siervas, para que este mensaje ya haya llegado, estoy casi seguro, un 85-90% de toda la humanidad, de todos los pueblos, de todos los países. Ya tenemos representación en todos los países. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana, con su mensaje de Dios, de reconciliación, de transformación, de perdón, ya estamos ubicados en todo el mundo. Satanás va un poquito atrasado. Satanás va un poquito lento. Pero eso no quiere decir que no esté trabajando. Claro que está trabajando. Usted todavía aquí en Guatemala pues no ve abiertamente ahí iglesia satánica, pero lo hay. Mire, bajo el mantel de la mesa, ahí están trabajando. Ahí están trabajando. Y lo más triste en algunos casos, porque yo pienso que no es todo el caso, es de que son personas que los demonios, los mensajeros de Satanás utilizan, que han estado en la verdad, que han conocido la verdad. Porque si no, no dijera la Biblia de apóstatas que se prestan, a apóstatas que llegaron a ser, como dice el pasaje, engañados por estar escuchando doctrina de demonios. Y yo voy a decir que lo delicado de esta doctrina es que en nuestro medio no es tan abierta. O sea, no se presenta con su color y su tamaño evidente, sino que el problema es que es camuflada, engañosa. Por eso es una doctrina engañosa. Por eso es una doctrina a la cual hay que tenerle cuidado, porque no se presenta abiertamente como una doctrina de demonios, sino que son tan mentirosos, tan engañosos, tan falsos, que se presentan como doctrina verdadera, como doctrina buena, como doctrina de Dios, pero no lo son. Porque una cosa sería que si ese movimiento de doctrina de demonios fuera abierta y convence a una persona, no la está engañando, la está convenciendo, porque le está diciendo lo que realmente es. Pero aquí dice que va a haber engaño. Eso quiere decir que una persona, para ser engañada, quiere decir que se le presenta una cosa, pero en sí es otra. ¿Me estoy explicando? Para que una persona sea engañada, es presentarle algo que es de tal color, pero en realidad no lo es. Entonces lo engañan. Pero dentro del movimiento, no todos son engañados, hay quienes son convencidos. Están diciendo realmente lo que es y están aceptando. Ahora el engaño viene
de aquellos que se presentan como hijos de luz, que se presentan como mensajeros de Dios, con este libro, con esta escritura, y que realmente no están a cabalidad desarrollando su privilegio o su llamado conforme Dios lo ha establecido, sino que están torciendo los mensajes, torciendo la doctrina, la enseñanza de Dios. Están utilizando la palabra, se dejan presentar como cristianos, como iglesia evangélica o como iglesia de Dios. Pero cuando predican su enseñanza es, digamos, adulterada. Me gusta esa palabra, es adulterada. No es pura. No, lleva un poquito de verdad, pero lleva otro poquito de mentira. Y por eso es urgente la necesidad del creyente que ama a Dios, que ama su venida, que busca alcanzar la vida eterna, amando al Señor, a madurar, a crecer, a ser más espiritual cada día, para poder identificar lo verdadero de lo falso. Hay que tener cierta madurez, hay que tener cierta estatura espiritual, hay que tener cierto conocimiento para que cuando usted escucha el mensaje, como lleva un poco de verdad y un poco de mentira, usted lo identifique. No está de más ahí en la Escritura que recomienda que hasta que lleguemos a la estatura del varón, para que tengamos un mayor conocimiento, para que crezcamos, para que maduremos. Es importante, hermano, que no nos quedemos en una estatura de niño espiritual. Yo lo dije, el hermano que predicaba decía que un niño traga cualquier cosa. Nosotros conocemos como esposa de una niña que llegó a un lugar y que se desaparecía por ratos. Y cuando le iban a ver, estaba haciéndole un hoyito al adobe y comiéndoselo. Le gustó el adobe. Saber qué sabor tiene el adobe, ¿verdad? Pero cuando le encontraban ahí en la pared, abriendo el hoyito y comiéndose el polvito del adobe. ¿Qué sabor le halló esa niña? Estoy seguro que un adulto, en primer lugar, dice: eso no se hace. Y en tercer lugar dirá un adulto: a ver, voy a probar. ¡Hala, qué horrible! Pero un niño es capaz de cualquier cosa. Un niño le abre la boca a cualquier cosa. Que no tiene capacidad de percepción, no tiene capacidad de analizar las cosas. Y así sucede en muchos creyentes, lamentablemente, y creyentas, que no hay forma que maduren, no hay forma que crezcan, no hay forma que se les vea una madurez espiritual excelente, que sea sabia, que esté en una relación con Dios, pero maravillosa. Porque oye esas cosas astutas del diablo y rápido las identifica. Tengamos cuidado. En los últimos tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios.
Y es que eso es el propósito número uno de Satanás. Escuchándole esta doctrina mezclada, esta doctrina mentirosa, esta doctrina que no es sana ni es pura, la gente, los creyentes, apostaten de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Niegan su fe, se aparten de la verdad, aunque probablemente salgan de la verdad y se vayan a ubicar a otra congregación, pero congregación que no recibe la verdad. Apostatarán, se alejarán, se apartarán de la verdad. Algo importante que podemos ver es que entonces hay una gran responsabilidad en el hombre o en la humanidad cuando decide qué voz oír y a quién servir. Porque yo voy a decir algo interesante. La humanidad, el hombre, la mujer, la persona, tiene que oír una voz, identificarla y aceptarla y entregarse. No hay una persona que me diga que no tiene que ver con ninguna de las dos voces. O escuchó la voz de Dios, la aceptó y corrió hacia Él, o escuchó la voz de demonios, la aceptó y corrió a Él o a ellos. Tenemos que tener cuidado porque hay una responsabilidad de servir a Dios o de servir a los demonios. Tenemos que ser sabios. Esta doctrina de demonios, aunque viene de Satanás, sus portadores y anunciadores son personas. Son personas. Vamos a ver un pasaje de Mateo 24, por favor, que dice así: Mateo 24, verso 11. Desde el verso número 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. A la iglesia de Éfeso, que es el pasaje que estamos leyendo de Timoteo, llegaron falsos maestros. Sus enseñanzas eran fraudulentas, manifestaciones que bíblicamente hemos sido advertidos por medio del pasaje de Mateo, que durante este tiempo habrían engañadores falsos que se llaman profetas, que se llaman predicadores, que se llaman apóstoles, que se llaman pastores, pero que en sí lo que predican, lo que dicen, no es verdadero.
no es de Dios. Hemos sido advertidos entonces y tenemos que tener cierto cuidado. Como lo dice también el apóstol Pablo, habla del hombre de pecado que se enfrentaría, no solo trabajaría con la gente, sino se enfrentaría totalmente contra Dios. Segunda de Tesalonicenses, por favor, dice su capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe, ojalá, ¿verdad? En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estamos siendo advertidos de una manera amorosa, cuidadosa del Señor, a que tengamos un sentido espiritual apto para identificar lo verdadero y lo falso, hermano. La apostasía es una actividad que se va a mover mucho en los últimos tiempos. Y no es una apostasía que salimos de la iglesia y vamos a las cantinas. No, es una apostasía que nos vamos a quedar probablemente en iglesia, pero que practicando la mentira, viviendo la mentira, creyendo la mentira, habiendo abrazado la mentira. Aunque no caigamos en borracheras, aunque no caigamos en delincuencia, aunque no caigamos en pecado, la gente va a estar viviendo una actividad espiritual, no de Dios, sino de espíritus y de demonios. Y va a estar creyendo que todo está bien. Y va a estar creyendo que está oyendo la verdad. Y va a estar creyendo y viviendo como que todo va bien. Pidámosle a Dios sabiduría. La Biblia dice: si escaseas de sabiduría y tienes necesidad de sabiduría, de inteligencia, pídele a Dios. Pídele a Dios. Hay que reforzar esa relación entre nosotros y el Espíritu de Dios que está en nosotros. Hay que avivar esa relación con el Espíritu de Dios. Él es el mejor consejero, Él es el mejor, si podemos decir, el mejor atalaya que podemos tener para conocer la verdad y para conocer la mentira. El Espíritu de Dios que está en ti es el que te indica inmediatamente cuando oyes un mensaje si es doctrina de Dios o es doctrina de demonios, aunque te lo presenten de la misma manera. Como sabemos, entonces los espíritus necesitan un cuerpo para actuar, o sea que las doctrinas de demonios necesitan hombres y mujeres para promover su doctrina, para promover su enseñanza, cuyos hombres encontramos en Lucas capítulo 8, un pasaje interesante. Véalo conmigo. Lucas capítulo 8, verso 26, dice de la siguiente manera: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra,
vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le atacaba con cadenas y grillos, le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio, impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque somos muchos. Demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandasen ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Veamos, entendamos un poquito este pasaje. Número uno, que sí es posible que una persona sea endemoniada. Es posible que un cuerpo humano sea poseído por un demonio, o por muchos espíritus inmundos, para atormentar, para desviar, para afligir, para destruir aquel cuerpo y aquella vida, que de alguna manera no conocemos el principio, pero sí entendemos que de alguna forma la persona pues abrió puertas y se aprovecharon de ese espacio. Jesús llega. Pareciera que la persona está hablando, pues no es la persona la que está hablando, sino es el espíritu que está en él. Uno de los líderes, ¿verdad? Algo así como cuando andaba Pedro con los discípulos, él siempre hablaba y los discípulos andaban con él. Pues algo así me imagino yo, esa legioncita. Tenía su vocero, y uno de los espíritus que estaban dentro habló con el Señor y le dice: te conocemos, sabemos quién eres, y venir a atormentarlos, entiendo yo, perdóneme, es mi tesis, que era sacarlos del cuerpo en donde estaban cómodos, donde su habitación era cómoda, sacarlos de ahí y lanzarlos al abismo. Ese era el peligro que ellos tenían, esa era la pena que ellos tenían, de eso se preocupaban. De que el Señor los sacara de ese cuerpo y los lanzara al abismo. ¿Qué es abismo? Son profundidades, y las profundidades son figura del infierno, del tormento. Yo pienso, hermano, que hasta estos demonios, permítame pensar, yo le digo, es una tesis mía, pero déjeme pensar, que hasta estos demonios, cuando no estaban en un cuerpo, sino estaban en el abismo, cuando estaban en el infierno, cuando estaban en la casa de su jefe, eran atormentados, ¿ves? Eran maltratados. No llevan una vida cómoda ahí en el infierno. Ni los demonios. Ni los demonios que sirven a Satanás, cuando están en el cuartel de Satanás, no están cómodos. Para mí que hay un tormento ahí para ellos también. Por eso los demonios, los espíritus le dicen: mira, ya nos vas a sacar de aquí, no nos mandes al abismo, allá nos está esperando el jefe y nos va a leñasear. Allá nos está esperando el jefe y nos va a decir que por qué vamos derrotados. ¿Me estoy explicando?
Porque ellos piden, ellos dicen, no, mira, no nos mandes al abismo. ¿Por qué? Si ahí es su casa, ahí es su cuartel, ahí está Satanás, su jefe. Pero le dicen los espíritus, no nos mandes allá abajo, porque ahí, ni los de ahí tienen paz. ¿Me explico? Ni los de ahí tienen paz. Entonces dice que los espíritus vieron que había un hato de cerdos. Es lo que estoy diciendo. Ellos están comodísimos, felices en un cuerpo, en un ser. Por eso lo buscan, por eso lo necesitan. Los espíritus inmundos, los demonios, necesitan un cuerpo para estar comodísimos. Es como cuando usted va de viaje y en el camino va sufriendo porque hay muchos hoyos, porque se le atraviesa un perro, porque se le atraviesa un coche, porque aquí y allá, y va cansado, y allá va en su carro en el viaje y cansado y hasta emproblemado porque tiene hambre. Pero cuando llega al lugar, al hotel a donde va, lo primero que uno hace, hermano, es irse a tirar a la cama, ¿va? O llega a su casa, viene usted de Quetzaltenango y viene ahí en el camino cansándose. Cuando llega a Villanueva, llega a su casa, ay, qué rico. ¿Qué es lo primero que uno hace? Buscar la cama. Ay, qué rico. Sí, los espíritus inmundos se encuentran en los cuerpos, un hotel 5 estrellas. Los demonios se encuentran en los cuerpos un hotel 5 estrellas. Porque no es lo mismo que cuando están en el infierno, en el abismo. Ahí están atormentados, hermano. Ahí están maltratados hasta por su propio jefe. En cambio, cuando se vienen en una diligencia y llegan y encuentran un cuerpo y habitan en ese cuerpo, ahí están, pero mire, a pierna suelta, hermano. Claro, tienen que hacer su trabajo. No nos mandes al abismo. Y ven el hato de ser, mándanos a esos cerdos, aunque sea. Sácanos de aquí del Hilton y mándanos a esa pensión. Eso fue lo que les dijo. Sácanos de aquí del camino real y llévanos ahí a ese hospedaje, aunque sea, pero no nos mandes allá con nuestro jefe porque nos va a leñasear. Qué interesante. Qué interesante, hermano. Usted es un hotel 5 estrellas. No me mire raro todavía porque no ha terminado. Usted es un hotel 5 estrellas, 6 o 7 estrellas, de un huésped que se llama Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre! El Señor dice, por medio del apóstol Pablo dice, ¿o acaso ignoráis que sois templo del Espíritu de Dios? Eso quiere decir, ¿o acaso ignoráis, que lo dice también la Escritura, que eres casa, morada, habitación del Espíritu de Dios? ¿Acaso lo ignorás? Porque si no, entonces nos convertimos en hospedaje, pero de espíritus inmundos, de demonios. La gente que no se presta, la gente que no es invitada, la gente que no abre su corazón a que el Espíritu de Dios more en ellos, morará el otro. Porque ese cuerpo es importante. O promovemos la doctrina de Dios, o promovemos el mensaje de vida, o promovemos el mensaje de muerte. Sí, así es. No hay una persona que sea independiente a esos dos casos.
No hay una persona que me pase, no, yo no tengo problemas, ni promuevo la vida eterna, ni promuevo, no me hagas de cuento. La Biblia dice que o servimos a uno y aborrecemos al otro, pero que de alguna manera le estamos dando la manita a alguno de los dos. Tenemos que participar en alguno de los dos. Por eso le digo que bienaventurado usted, bienaventurada usted, que fue llamada, que fue elegida para ser habitación, para ser casa del Espíritu de Dios, hermano. Cuídelo, cuídelo. Sea sabio. Ame ese llamado de Dios. Dele gracias. Que le escogió, que le vio y le dijo: ven para acá, dame tu cuerpo, quiero morar en ti. Extraordinario. Es una bendición servir a Dios, caminar con Dios, predicar el mensaje de vida, de la luz, de la verdad. Hay un pasaje muy interesante en Romanos capítulo 6, véalo conmigo. Estoy terminando ya. Sí, ya. Pero vamos a leer Romanos 6, verso 11 y 13 al 13. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado entonces no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro cuerpo ya no le pertenece a los espíritus de las tinieblas. Nuestro cuerpo ya no le pertenece al pecado. Nuestro cuerpo ya no le pertenece a las cosas de las tinieblas, de la mentira, de la falsedad. Nuestro cuerpo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que preparó, llamó, nos dio el privilegio hermoso de abrir nuestro corazón y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nuestro cuerpo es instrumento de Dios. Y si es de Dios, nos volvemos ladrones cuando prestamos nuestros miembros al pecado. Porque si usted presta algo que no es suyo, no es correcto. Su cuerpo no le pertenece ya a usted. Incluso dice la Escritura, y usted lo sabe, que fuimos comprados. Y si fuimos comprados, le pertenecemos a otro. Y si le pertenece nuestro cuerpo a otro, ¿por qué lo estás prestando al pecado? No prestemos al pecado nuestro cuerpo. En ese mismo capítulo, verso 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. No hay un tercer espacio, actividad del hombre. Son dos: o nos prestamos para la obediencia a la vida, o nos prestamos para el pecado, a la muerte. El hombre no tiene una tercera alternativa. La persona no tiene una tercera alternativa, hermano. O vive o muere. O está en la luz o está en las tinieblas.
O está con Dios o está con el otro. No hay una tercera alternativa. No lo hay. Por eso somos dichosos de que fuimos llamados a la alternativa de la luz, a la alternativa de Dios, a la alternativa de poder ser casa del Espíritu de Dios. Leímos el verso 16, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, de enseñanza a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hermano, si usted se cree cristiano, si usted sabe que es hijo de Dios, es siervo de la justicia, es siervo de la verdad, es siervo de Dios. No podemos prestarnos a una doctrina adulterada. Probablemente, ¿qué quiere decir prestarnos? A ver, voy a explicar un poquito eso, se me quedó viendo un poquito raro. Voy a explicar eso. Prestarnos significa, hoy puedo ir y dejarme usar por la mentira, y el jueves ya estamos aquí en la verdad. El día sábado me presto para la mentira y mi mensaje es mentiroso y mi mensaje no es real ni verdadero, y el día domingo ya estoy aquí otra vez en la verdad. Eso es prestarse. Se presta por ratos. Aquí estoy, ok, se regresa. Aquí estoy, me presto, de regreso. ¿Lo estoy explicando? Como cuando usted presta su carro. Presta su carro, se lo llevan todo el día y en la noche se lo regresan. El diablo también tiene gente así, que se prestan parcialmente, que son usados parcialmente, y esos son los más peligrosos. Esos son los más camuflajeados. Esos son los que más parece que están en la verdad, porque se prestan y de ahí se regresan. Se prestan y de ahí se regresan. Pero aquí dice, verso 18, verso 17: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea pecado para muerte o sea obediencia para la justicia? Pues gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos genuinos, a tiempo completo. No hoy sí, mañana no. No, a tiempo completo, siervos de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Termino con estos dos versos. Un poquitito, hojitas, Romanos 12. Poquitito. Romanos 12. Verso 1. Así que, como me gustan a mí esos términos, como cuando estoy terminando. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, oiga, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo correcto. Eso es lo que Dios te pide, que entregues vuestra vida, vuestro cuerpo, vuestro culto al Señor. Punto. No te prestes a otras cosas. Es lo que está diciendo. No os conforméis a este siglo. Ya ve que le estoy diciendo. No se preste. Como me dijo una hermana una vez, ya vi que no está.
cuando empezaron las bolsas solidarias. Yo confío en Dios, hermano. Yo sé que Dios es mi proveedor. Yo sé que Dios me cuida. Pero también voy a traer mi bolsa solidaria, me dice. Yo voy a hacer cola. Yo voy a pedir. Ahí está mi nombre en la lista para la bolsa solidaria. ¿Crees o no crees? ¿Quieres comer de la casa y quieres comer del vecino? En casa te hacen tu comidita bonita, rica, agradable, te alimentas y de ahí vas con el vecino. Tengo hambre. ¿Me podría dar algo? De ahí vuelves a la casa y vuelves a comer y te llenas. De ahí vas con el vecino. Fíjese usted que me puede dar algo. Ay, Dios. Miserable. Miserable. Incluso malagradecido. Ubiquémonos. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Crezcamos, maduremos, pidámosle a Dios sabiduría. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Pónganse de pie. Tal vez con esos cohetes se pone firmes. Como decía el mensaje, ¿verdad? Afírmate. ¿Oyó el mensaje? ¿Oyó la profecía? ¿Sabe qué decía? Afírmate. Como que iba bastante abriendo camino al mensaje, ¿verdad? Afírmate. No seas fluctuante, afírmate. Era lo que decía el mensaje. Dios habla, hermano, a tiempo. Dios habla a tiempo. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojos. Oramos. Medite un momentito. Medite un momentito en lo que escuchó. Yo le he recomendado que considere que la voz que oyó es la de Dios. Es cierto, ya le dije, Dios usa hombres para transmitir su enseñanza. El Señor le dijo a Pablo: Pablo, instrumento útil me eres. Te voy a enviar a predicar a los gentiles. El Señor podía hacerlo él mismo, pero llamó a Pablo para que fuera su vocero. Habemos muchos voceros de Dios. Así es de que primero dígale: Señor, gracias porque me hablaste. Gracias porque oí tu voz. Gracias porque usas a mi hermano. Padre que estás en el cielo, amamos tu palabra. Amamos tu palabra. Sabemos que es alimento para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza. Rogamos, Señor, que nos des más sabiduría cada día. Danos de tu sabiduría, Señor. No queremos ser engañados. No queremos caer en la mentira. No queremos terminar apostatando de la verdad. Aunque nos quedemos religiosos, pero ya
negamos la verdad, cambiamos nuestro criterio, somos diferentes, porque escuchamos enseñanzas, doctrinas de demonios que solo procuran el mal, que solo procuran la destrucción, que solo procuran la división, que solo procuran hacer caer, que solo procuran que apostatemos de la verdad. Padre, háblanos cada día más, enséñanos cada día más para nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento espiritual. Te amamos, oh Dios, y gracias, gracias porque hoy hemos comprendido que somos casa, sí, pero del Espíritu de Dios. Mientras otros cuerpos son casa de demonios, nosotros somos casa del Espíritu de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Señor, te lo agradecemos. Mora en nosotros. Es un privilegio tenerte de huésped. Oh, sí, Señor. Gracias, gracias porque moras y vives en nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.